A la doctora María Eugenia Talerico, candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, por Potencia. Así es. ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, un gusto estar acá. Bueno, sí. No es la primera vez que viene por Tandil. No, ya has estado, no. Y justamente hablábamos de esto, qué dura es la campaña para los candidatos. En este caso, sí, candidatos que deciden estar en los lugares, ¿no? Porque hay otros que por ahí no viajan tanto. Sí, pero no solamente vos estás viajando, en los medios se te ve mucho. Como pusimos de pie a Potencia, como un movimiento nuevo que salía a liderar diciendo, vieron que se pueden hacer las cosas bien. Hace un año que estoy recorriendo más de 60.000 kilómetros y como vos decís, llego y esta noche me van a ver en la Nación más de... sí. Así que para estar, es que no había otra que compensar por ahí la falta de estructura y todos los aparatos que tienen los otros, con mucho esfuerzo personal. Así que... ¿Pero lo haces por placer o casi como un servicio? Como que sentís que la Argentina, porque también hablábamos de eso, qué duro que es esto de la Argentina, no salir nunca, no normalizar nunca. Mira, la situación del país. Mi motor, como los conocí por dentro, mi motor es tratar de regenerar un poco el sistema político. Qué ambicioso, ¿no? Pero bueno, lo tengo a López Murphy apoyando la movida en Capital. Ciudad, sí. Alrededor mío se organizó mucha gente que estaba esperando como que alguien diga, es como por acá y vengan que lo vamos a hacer en serio, porque yo no transo, porque yo me voy a llevar puesto a todo lo que se quieran seguir robando plata de la gente, porque yo estoy convencida que Argentina tiene un potencial que lo arruinaron los políticos, porque yo soy experta en corrupción, y te puedo asegurar que la plata no son 2,50 pesos, es parte el desvío. Mira, los estudios internacionales te dicen que países como los nuestros, el 5% del producto, 1% lo aportan las retenciones, el 5% es robo en estructuras de corrupción sistémica y estructural, porque no es solo la plata, el 3%. Que de paso soy un poco sarcástica, no es solo el 3, es que eso va en sobreprecio, el 3 más el 8 creo que era, no sé cuánto era el total, eso es el sobreprecio que llevan las cosas en una economía que tiene corrupción, que lo terminamos pagando todo, y son esas cajas que después tenés que aumentar impuestos para poder financiar el chorro que se te va, los recursos que no entran. Esto está estudiado. Entonces imagínate que casi nos podríamos quedar sin ajuste, no tendríamos que ajustar jubilado y todos los problemas que la Argentina tiene, porque la frazada es corta, si vos como política pública, en lugar de ir al fondo a pedir tanta plata más prestada, venís que te hagan un análisis de tus riesgos y tenés una estrategia nacional contra la corrupción en serio. Sabes perfectamente los lugares donde se mueva la plata, dónde te pueden hacer los contratos con corrupción. No es ciencia cuántica esto, es falta de voluntad política. Están 80% metido en la joda y un 20% silenciosos. Entonces esos silencios, bueno, yo siempre fui como muy rebelde, muy con esto, y desde que me empecé a involucrar en la cosa pública, después de haber trabajado en la UIF del presidente Macri, durante el gobierno de Macri, dije, si nosotros no corregimos esto, no hay salida, no es económico. Y además la otra amenaza, ¿no? Es político. Y además la otra amenaza. Bueno, ligado a esto que contás. Sí, que ahora lo tenemos sobre la mesa, los narcos. No es menor. Argentina te diría, mira, Brasil tiene un problema inmenso con esto, Paraguay tiene un problema inmenso con esto, Uruguay empieza a tenerlo, Chile lo tiene. Argentina tiene muchos problemas de esto en muchas de las provincias. Ahora, a la política nacional todavía no habían entrado. Y es un riesgo alto, que el catalizador es que si sos corrupto, si tenés una ambición desmedida y si te metes en la política para robar. Entonces, no es lo que se cuestiona, porque lo digas, lo que se cuestiona hoy ¿es un vínculo que se le ha dado continuidad en el tiempo o es algo que pasó en ese momento y ahí terminó? Mira, a mí no me cerró para nada la explicación que dio, primero porque además antes había dicho, bueno, la campaña, yo no formaba parte, un candidato nuevo, yo me ocupo, te puedo asegurar que yo, candidata nueva, con una estructura nueva, estoy mirando todo lo que pasa alrededor, entonces no es cierto, menos un economista. Entonces, ponele que se enteró después, ¿no? En el 2020, ya había perdido la elección en el 19, $200.000, una empresa que no conocía, que le adelanta plata para un trabajo que no hizo, ¿la devolvió o no la devolvió? Los $200.000, si ingresaban a la Argentina, tenían que ser liquidados en el mercado de cambio, porque teníamos EPO, cualquier servicio que vos facturabas en el exterior, tenías la obligación de ingresarlo. En una cuenta de Estados Unidos, dijo. Entonces, bueno, tenías la obligación de ingresarlo. Si lo dejó en una cuenta de Estados Unidos, tenía la obligación de ingresarlo. Los argentinos no podíamos hacer eso, había que ingresarlo al MUL. Entonces me parece que hay demasiados cabos sueltos acá de un narco
porque ponele que sí, que te lo presentaban como un empresario exitoso y el entorno del empresario exitoso. Había sido un viaje para presentar el libro, ahora aparecen 53 viajes. No cierra. Y entonces ponele que le pagaron solo $200.000, porque a mí también el término siempre fue muy ambiguo. Él, viste, en la entrevista con Rossi no sabíamos lo que decía. Dijo un adelanto para un trabajo que finalmente no hizo. No sé si al final, o sea, si yo soy el cliente y te pagué 200 lucas y no hiciste el trabajo, te voy a decir, mira, quédate con 30 si querés por tu expectativa, ni idea, vamos viendo, pero que te tenés que devolverla la plata si no hiciste el trabajo. Y el adelanto también me sonó que quizás hay más transferencias. Yo no sé. Pero no podemos tener en este país un candidato con estos señalamientos. Le hace mal al gobierno. Entonces, que hoy toda la sociedad esté discutiendo, en lugar de cómo vamos a solucionar los problemas. Estamos hablando de esto, venimos hablando de esto, y lo decíamos porque ya pasó durante la campaña en la provincia de Buenos Aires. Que claro. Se habló más de los audios, más allá de que haya realidad detrás de esa denuncia o no, que haya información real y situaciones reales. Inteligencia artificial no son, porque también digo, ¿por qué sube el riesgo país? Porque están dando explicaciones que nos ofenden, ¿no? Le metieron a los productores una joda de 3 días para muy pocos, todos entusiasmados, duró nada, es una vergüenza. Ayer el presidente diciendo, bueno, igual que no se quejen los productores, tenían un precio histórico de $360 la tonelada de soja, porque siempre es el siglo, el 1000 años. Mentira. Porque tuvimos soja a 600 y pico dólares. Entonces, hasta el presidente empieza a estar errático. Y la palabra presidencial es importante. Y se empieza a desvanecer esa palabra presidencial, no solamente por las listas que le armaron en la provincia de Buenos Aires, porque Espera es la cabeza. Pero segunda, es una persona que no tiene ninguna capacidad para ir al Congreso. Y está metida gente de masa, y está metida la hija del Nene Vélez. O sea, es un desastre lo que están haciendo con un gobierno que generó mucha expectativa y donde la palabra presidencial vale, y donde hay un montón de problemas de los que tenemos que hablar. Y como bien dijiste, ¿por qué no hablamos de la provincia de Buenos Aires para la elección del 7? Teníamos una oportunidad histórica de mostrar lo que era Kicillof. Significaba abrir la puerta para hablar de los temas de la provincia. Kicillof salió exitoso y resulta que acá no funciona nada, ni la obra social, ni la infraestructura, IOMA. Los hospitales, hay un problema muy grande en toda la provincia de Buenos Aires. Nuestros hijos no aprenden. Bueno, acá en Tandil ustedes tienen esta referente, que yo quería que sea una de mis candidatas. Victoria, ¿no? Sí, Victoria Sorraquín. La quería, porque yo busqué constitucionalistas, personas involucradas en educación, en salud, justicia. Bueno, porque ella levanta las banderas de la tragedia que es la provincia de Buenos Aires. Y nadie discutió la provincia. No. Libertad o kirchnerismo, ya estamos hartos de esas dicotomías que instala la política para no contar ni resolver lo que está pasando. María Eugenia, de alguna manera lo que vos querés transmitir y transmitís, y tu imagen y tus antecedentes, de hecho, es similar, si me permitís, vos me vas a corregir, similar a lo que fue en su momento la irrupción del propio Milei contra la casta, contra la corrupción y demás, más allá del antikirchnerismo, y que evidentemente ahora el mensaje que queda instalado, al menos en la opinión pública pareciera ser, es que son todos más o menos lo mismo, digamos, ¿no? Creo que al kirchnerismo le conviene, en el sentido de que lo lleva al mismo nivel, en el sentido de... Los está corriendo el kirchnerismo, esto es increíble. ¿Cómo haces, digamos, para buscar cierta credibilidad y que la gente le preste atención a eso cuando supongamos que la gente empieza ya a la conclusión, lastimosa, por cierto, y triste, de decir, bueno, son todos iguales? Yo fui también de las ilusionadas que me desilusioné. Porque, a ver, Argentina libre mercado, respeto a la propiedad privada, salíamos de 20 años de mente kirchnerista, pero el primer choque grande fue cuando intentaron nombrar al hijo en la corte. Entonces yo dije, acá hay algo que está empezando a fallar. El hijo en la corte es este juez tan corrupto que era el último que vos podías pensar para la corte si venías a combatir a la casta. Porque ¿qué es la casta? Si vos entendés bien. No solamente lo que capturan al Estado y hacen negocio. La casta son, esta bancarrota moral en la que se instaló una política que sí, claro que es la que estoy desafiando. ¿Por qué mi credibilidad? Mira,
Yo enfrenté siempre estos temas, con inmunidad. O sea, yo nunca tuve esto, porque muchos hablan y todo, porque están con la inmunidad de los fueros. A mí me revela porque yo creo que es el principio de nuestra solución. Y a donde vos revises mis antecedentes, vas a ver que mi experiencia siempre enfrentó estos problemas. Creo profundamente en esto, y con quien yo armé mi alternativa política y venían a ofrecerme, sabían que iba a tener muchas debilidades y venían a meterse en mis listas diciendo, che, mira, yo te financio esto, te financio. Yo sé decir los no, es muy importante saber decir los no y organizar a gente que está esperando que haya un liderazgo así sano. Entonces, Milei desilusiona. Ahora, ¿qué no quisimos ver? Creo yo, en algún punto, ¿no? Bueno, era muy agresivo, no sé qué, no sé cuánto. Hoy esa agresividad se transformó en el fondo de los problemas que tenemos. Embistió contra los gobernadores cuando son los que les podían dar los acuerdos. Embistió contra aliados importantes que iban a sostener este proyecto. Armó listas que son un escándalo, que le saltan a cada rato de sus bloques y ahora lo tienen agarrado de las pelotas, para decirlo bien y pronto, los Menem y pareja. ¿Cómo permitió que esto pasara? Ya no hay vuelta atrás. Hoy se reúne con Macri, justamente. Como que Mirá, ese vínculo todavía está vigente. El propio Macri salió a decir, yo no voy a poner palos en la rueda. Macri está diciendo desde el primer día que no va a poner palos en la rueda. Yo comparto con Macri que hay que apoyar al gobierno en las cosas que están bien, en las transformaciones profundas que tenemos que discutir. Es más, hay que apalancar en el Congreso a los diputados y los senadores que ponen estos tipos, que en muchos casos no tienen ni la más mínima idea de dónde están sentados. Entonces somos parte de esas personas que tienen la idoneidad de poder articular el Congreso para hacer las cosas. Mauricio no quiso poner palos en la rueda, pero cometió un error desde mi punto de vista, y es permitir que Ritondo, Santilli y el Gordo Montenegro habilitaran esa fusión con las listas de La Libertad Avanza, que son un espanto, lo fueron en la provincia y tampoco son mejores para la Nación, para el Congreso de la Nación, para la elección del 26. Entonces nosotros podíamos apoyar sin perder la identidad de los valores republicanos, de los valores de la ética institucional, de valores que siempre también en el gobierno de Juntos por el Cambio propugnaron, y que este gobierno no es eso. O sea, nos vamos a tener que resignar a que este gobierno no es eso. El golpe de timón lo pueden dar. A la hermana no se la podemos sacar de al lado. Ahora, secretaria de gobierno, el cargo que tiene, y organizar la lista, aliarse con los Menem, que sea Daniel Scioli. Daniel Scioli fue el peor gobernador que tuvo la provincia de Buenos Aires, en el gobierno de La Libertad Avanza. Ahora, lo dramático, sobre todo para quienes tal vez no acompañan o no le han puesto el voto al peronismo en la Argentina, que en su momento el gobierno de Macri hizo muchas cuestiones, sí llevó las banderas de la República, de la relación con el mundo, de la transparencia, pero desde lo económico fue gradualista. Claro, no funcionó. Fue gradualista y se lo comieron. En ese momento no funcionó. Y ahora que tal vez se aplique una política de shock económico, que tal vez por ahí con el tiempo empieza a dar resultado, no tenemos toda esa otra parte. Yo creo que Milei ha demostrado una valentía enorme para para equilibrar el presupuesto y lograr que la inflación fiscal baje, pero me parece que le pasó un poco también lo que le pasó al gobierno de Mauricio después del 17, cuando ganaron esa elección así, que dejaron de escuchar, se valentonaron en el mejor gobierno de la historia y se olvidaron de lo que nos estaba pasando a todos. Yo lo veía en la provincia de Buenos Aires, mucha gente decir, yo quiero apoyar, pero la estoy pasando muy mal, no estoy en el mejor gobierno de la historia. Entonces, obviamente, balancear la macroeconomía con equilibrio fiscal, con valor monetario, cambiario, ese orden, es indispensable y no hay ninguna duda de esto. Ahora, somos mucho más que eso, porque la industria nacional no le equipararon las reglas de la competencia. Acá no está nivelado el terreno. Claro. ¿Viste? Entonces hoy la gente tiene miedo de perder sus trabajos, digamos, hay problemas y no están escuchando. El problema es que estamos hablando de inflación, ahora vuelven a poner el cepo, supuestamente no íbamos a necesitar más ayuda, si no venía el tío Sam, estábamos en el fondo del mar. Ahora, y encima nos mienten, porque esto no es solamente riesgo, Cuca. Y si siguen jorobando con eso, vamos a tener un problema el 26 de octubre, porque no vamos a teñir a este país de violeta, porque hay fuerzas republicanas mejores que los que armó La Libertad Avanza. Por supuesto
supuesto me pongo en primera fila en potencia para la provincia de Buenos Aires, como López Murphy en la capital, como las fuerzas del propio gobernador Puyaro, que llevan a la vicegobernadora en esa lista. Son fuerzas republicanas, van a sumar en el Congreso y no son violetas. Lo mismo va a pasar en Chubut. Entonces tienen que empezar a tener una lectura de la realidad para comunicarse con mucha más verdad con la ciudadanía. Yo la verdad que quiero llevar un poco de tranquilidad, porque más allá del resultado de la provincia de Buenos Aires, que con el tema social está tan desgastado y todos estos problemas pegan, que si es Perlo financiaron a los narcos, que si robaban en Andis en la agencia de discapacidad, eso nos duele y pega. Yo creo que las fuerzas republicanas, sobre todo en las provincias que eligen senadores, le van a dar una chance al gobierno de estar un poquito mejor en el Congreso. Ojalá seamos muchos más opositores al kirchnerismo y al peronismo, que está con el cuchillo entre los dientes, pero lo vayamos derrotando ¿cómo? Con un buen gobierno. No dándole excusas para hablar que son corruptos, que si lo financiaron los negros, los narcos. ¿Ustedes se dan cuenta lo que está pasando, o sea, la oportunidad que le están dando al kirchnerismo? El kirchnerismo los está acusando de corruptos. Entonces me parece que el 26 de octubre tenemos una oportunidad de darle normalidad al Congreso, que se equivocaron en cómo armaron las listas. Yo invito a los desilusionados y a los que sí están a favor de este rumbo que la Argentina tiene que tomar, que nos apoyen. Y que por supuesto espero que el gobierno dé algún golpe de timón, no solamente en su soberbia y en su comunicación, sino con verdad y con un gabinete que respalde el país que nosotros necesitamos tener para afuera, generando confianza, porque somos como un loquero a cielo abierto. Entonces, generando confianza y la sensación de que no vamos a un péndulo, porque si lo único que vamos a lograr en el Congreso es consolidar vetos, o sea, el Congreso avanza, el presidente te veta y los héroes el veto, esto es un péndulo, no es una senda de estabilidad y para avance, siempre. Ni de crecimiento. Te iba a preguntar si estabas ahí sentada, actuabas igual que los senadores, los diputados, esto de botear el veto, y qué le exigirías al gobierno que cómo debiera responder. Digo, que de hecho no respondió todavía, o no aplicó lo que el Congreso dictó. Yo soy, siempre digo, te dicen, sos liberal, sos de derecha, yo soy una candidata de la Constitución Nacional. Y hay que hacer lo que la ley manda, hay que actuar de acuerdo a los libretos, hay que seguir los reglamentos y los procedimientos, no queda otra. En este caso en particular, los dos vetos y el costo fiscal es cero y pico. De Garrahan y Universidad y de Garrahan. Yo lo hubiera discutido de otra manera en el Congreso. Hay mucha mala praxis en las discusiones en el Congreso porque también se llevan todo puesto. Entonces me parece que tienen que avanzar en el sentido de lo que resolvió el Congreso. Acaban de regalarle, por necesidades de mantener el tipo de cambio, 1.500 millones a las cerealeras. El costo fiscal de la medida que tomaron para los 5 grandes y algunos productores que reaccionaron rápido son 1.500 millones. Entonces, digo, ¿no? Porque igual esa las medida discusiones hay que darlas. Claro, pero esa medida, María Eugenia, en realidad cuando el gobierno la anunció, no la anunció pensando en favorecer tanto a los productores, sino en recaudar. Fue así. Ellos necesitaban recaudar, después llegó el tío Sam, entonces a lo mejor no necesitaban tanto, pero aparte, perdón, ¿no? No es que se pensó en ese momento en favorecer a los productores. O sea, me cuesta el término cipayo, pero cuidado. Porque que los farmers americanos me vengan a condicionar a los productores argentinos, ni que hablar la provincia de Buenos Aires, que yo digo tiene que ser la más poderosa y la más mendigante, tampoco lo podemos permitir. Que las exigencias americanas hayan también condicionado que nosotros ahora las retenciones vamos viendo cuando las tenemos que sacar y quitar como lo prometió el presidente, tampoco, cuidado que la ayuda venga condicionada con que nosotros tengamos que seguir con el pie encima de los productores. Respecto, ¿no? De las condiciones de ayuda. No, pero sí se supo de la protesta de los farmers americanos cuando dijeron, pará, le están sacando las retenciones a los argentinos, Estados Unidos va a desembarcar con toda esta plata y los barcos chinos estaban haciendo cola porque nuestro mercado es súper competitivo, podemos abastecer lo que queremos sin retenciones. Y hubo protestas porque obviamente, más allá de los problemas que está teniendo ahora Estados Unidos, escúchame, sin retenciones y nosotros ayudándolos y nosotros acá con barreras que puso Trump para comerciar con China y Argentina vendiéndole a los chinos. Esta protesta existió, están los registros y estuvo en el tuit de Besset, que fue bastante específico de lo que dijo.
Entonces, bueno, la verdad que hay bastante molestia también en estos sectores. Quería preguntar, como especialista en la materia, digamos que ayer gustó la presentación del nuevo Código Penal. Si tenés alguna mirada, si lo viste. Va al Congreso. Va a ir al Congreso. Si el Congreso actúa como viene actuando. Mira, yo creo que también quiero decirlo eso, ¿no? Que en medio de eso se habla supuestamente del ataque al narcotráfico, parece ser, y estaba el mismo candidato a estar ahí relacionado justamente con estas situaciones. Medio atrás, lo tuvieron que esconder un poquito en la tercera fila. Pero bueno, más que nada puntualmente por el proyecto, por la iniciativa que estuvo trabajando incluso juristas que se suponen reconocidos, el mismo camarista, mirá, ¿no? Buriski, ¿no? Yo creo que el punitivismo, yo estoy absolutamente en contra del progresismo de izquierda que invadió las mentes de nuestros jueces y nuestros fiscales y somos todos, viste, liberación masiva de presos, la víctima es el victimario, una cosa espantosa lo que nos ha pasado, creo que no. Pero tampoco. ¿Te puedo pelear una cosa con rigurosidad? ¿Es cierto que liberaron a tanto? Sí, que libera tanto. En la pandemia sí liberaron. Sí. En la pandemia dieron la orden, hubo todo un planteo, sí, claro. Fue 4.800, hay un número de la liberación. De todos modos. También es cierto que el régimen carcelario está imposible, digamos que no hay lugares donde meter a gente, ¿no? El régimen carcelario está imposible y seguimos subiendo penas y está bien, igual yo creo que hay que construir cárceles. Claro, hay que ver tampoco habilita eso. No, porque pero por el porque no es resocialización. Es para otro tema, pero yo confío pata. también que he hablado muchas veces con los fiscales y los jueces que reconocen, digamos, esta demanda que se dice en la tribuna, pero que después los mismos funcionarios le están diciendo aflojen con las prisiones porque no tenemos lugar. Bueno, la política de la provincia de Buenos Aires en ese sentido es una política bastante liberatoria igual, más allá del lugar o no lugar en las cárceles. Comparto que el hacinamiento lo único que hace es que ser una escuela de delincuentes tremenda, porque nosotros también tenemos que pensar en la resocialización. Entonces pensamos en meter más penas. Los otros días cuando el sistema penal juvenil, vos no podés solamente bajar la edad de los chicos que obviamente 16 a 13. Bueno, a 14 creo que es la edad que han quedado. Pero porque los agarran para el narcomenudeo, porque salen a asesinar y todo. Bajamos la edad y van a agarrar a los chicos de 9, o sea, porque el problema que tenemos es como sistémico. Entonces vos tenés que ver de qué manera entras a esos barrios para contener a esas familias que están sin luminarias, sin calle, no entra nadie ahí más que los narcos que te toman el lugar. Entonces y la resocialización como la otra pata de decir, bueno, subimos todas las penas. ¿Y dónde va toda esta gente? Porque estamos haciendo escuelas de delincuentes y cuando salen peores. Entonces está todo, el anuncio es mucho para la tribuna. Acá hay que trabajar en serio el sistema penal para que no sea espasmódico y frente a un problema concreto, que si bueno, subimos las penas y vamos viendo, porque después te las declaran inconstitucionales, después los jueces regulan un montón de cosas, entonces no. Lo que tiene que funcionar acá es el sistema en su conjunto, todas las agencias de inteligencia, de prevención, sabiendo los mapas de calor, dónde tener los problemas, articular entre nación y provincia, dejar los problemas políticos y ponerse a trabajar como agencias, con personas íntegras. Nosotros tenemos un problema bárbaro en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, con mucha corrupción en las cúpulas. Entonces, sabéis que forman parte de los problemas que se van expandiendo en la provincia de Buenos Aires. Y después también en el sistema penitenciario, donde están con los celulares, no hay inhibidores, las mafias, las narcos están operando desde ahí adentro, nadie hace nada. Y después el sistema de resocialización. Entonces, es todo. A mí... la receta seguir aprobando subir penas y no con lo que hay alcanza, digamos. Sí, las penas pueden ser muy altas, más si usás armas, más si un homicidio, o sea, no tenemos penas bajas. Te iba a preguntar eso del narco y lo que está, de alguna manera parece que se corre también, está instalado en la provincia de Buenos Aires, con lo que pasó en Rosario, digamos, que parece que ahora ya no habría tanto. No está resuelto, pero ha bajado, por ejemplo, el número de homicidios. Porque ahí significativamente desfederalizaron como tiene la provincia cuestiona si no tenemos que volver para atrás, federalizar todo, el narcotráfico, el narcomenudeo, el microtráfico y todo, para que sea la justicia federal. Y la justicia federal te dice no, porque colapso, porque si tengo que estar viendo los narcos y el tráfico grande, con los homicidios, los escruches, todos los robos, por este tema, colapso. Santa Fe hizo eso ahora, desfederalizó, y es la policía local la que para mí organizó el territorio. No quiere decir que esto sea parte, pero vos lo organizás para que terminen las luchas entre bandas. Un pacto. Sí, administrás el territorio. Obviamente
lo ideal sería que la policía no se involucre en temas de coimas y todo esto, porque, bueno, después el problema lo tenés entre los policías, y cuando hay el problema entre las bandas policiales, tenés las mismas situaciones. Entonces, para mí, ellos organizaron el terreno con la desfederalización del delito, y los delitos menores están en la justicia y está funcionando mejor probablemente, ¿no? Sí, bueno, así por lo menos lo plantea el propio Puyaro. Bueno, sí. María Eugenia, ¿qué pasa con justamente el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires? No, que ahora lo vimos a partir también del crimen, de las 3 chicas. Esto fue terrible. Es una consecuencia de una realidad que se vive a diario en el conurbano, sobre todo, pero hay un montón de muertes que no llegan a los diarios. Esto fue tremendo y por eso sucedió. Yo rápidamente dije, los van a agarrar a todos, y de hecho está pasando, porque no conviene que la lupa y la luz esté puesta en este problema en la provincia de Buenos Aires. Todos saben lo que pasa, los intendentes saben lo que pasa, los policías locales saben lo que pasa. Ahí tenés familias y madres muy desprotegidas, con obviamente un problema social familiar muy fuerte. Sí. A veces el propio padre de la criatura, porque no siempre son esposos, ni es eso de las familias para nosotros, pero padres de las criaturas ponen a trabajar a sus hijas al servicio de 12 años, decían, en el caso y de las ponen chiquitas. A trabajar como algo natural de ese ambiente, y de pronto todas forman parte de la falta de trabajo, de educación. Hace que vos te hagas parte de la cadena del microtráfico, por ahí no vendiendo, pero guardando la droga, fraccionándola, y siendo un lugar como de acopio, entonces vos no te sentís tan parte del de pelote, aunque sí lo es. Eso está muy extendido, instalado. Y además yo digo, qué mal Kicillof romantizar que por ahí sos medio narco porque no tenés laburo, porque es el último eslabón de la cadena que te crea los problemas después de homicidio, de robo y de todo el vandalismo. Pero hay que atacar el problema de principio a fin como un sistema, y ahí sí tienen que convivir el sistema nacional con las agencias que son migraciones, aduana, el tránsito con las policías, porque tenés varias provincias hasta que la droga llega. Y es cierto que la droga estaba copiada en 2 asentamientos de la ciudad de Buenos Aires, la 1-11-14 y la Zabaleta, que es el otro lugar. Vos vas ahí, yo he ido, sobre todo a la Zabaleta voy mucho porque voy a ayudar a una señora que tiene un comedor. Entras obviamente porque la persona te hace entrar, si no, no entras ni por casualidad, y o sea, es tierra de ellos, verdaderamente es así, no hay nada del Estado ahí adentro, entonces el se Estado organizan, presente ahí no está. No, y se organizan así, sobreviven como pueden, porque la policía está para recaudar la plata de esto, porque ya sabemos que están ahí los peruanos, que están los bolivianos mezclados con las bandas argentinas, y que esto se ha hecho un negocio que se expande. Por eso hay que evitar que entre a la política de la justicia, aunque por ahí hay un montón de casos en Salta. Yo me acuerdo el caso de los narcos concejales en Salta, todos metidos en la joda y en la protección junto con otro juez de Orán. En Itatí, me acuerdo un caso muy importante también en Corrientes. Entonces, en las provincias vos vas viendo que se mezcla la política con este tipo de cosas y la protección que les dan fiscales y jueces. En la provincia de Buenos Aires el caso paradigmático fue el de Escapolán, el fiscal Escapolán que también protegía a la banda, que es más, le robaba la droga a la propia banda y después la salía a comercializar. Nos costó mucho tiempo sacarlo a Escapolán, tenía protección de masa. Entonces, ese problema es todo como la misma degradación, ¿viste? Es ética, es moral. Y bueno, por eso estamos acá, poniéndole el cuerpo, porque yo creo... Sí, vos evidentemente estás en esto, así que tenés fe, crees que hay una salida, que hay una Argentina posible, aunque formás parte de esa tercera vía, o bueno, sí. No sé si llamarlo... No lo sé, la tercera vía son los mismos de siempre que hace muchos años viven de la teta del Estado. Si vos lo mirás, porque yo he tenido diálogos con las terceras vías, aparte yo lo veo Randazzo reciclarse como si fuera, wow, qué bueno que es Randazzo, a ver, que el campo se acuerde lo que les hizo la Randazzo con la 125, porque obviamente yo necesito apoyo en este sentido, y para eso necesito memoria. Cuando vos revisás los nombres y la gente tiene memoria, se va a dar cuenta que hace demasiados años que están ahí prometiéndote futuro. O sea que no te incluís dentro de esa vía. No, es que yo no tengo nada que ver eso. No. Nada que ver, pero cuesta romper con esta polarización. Vos decías... libertad o kirchnerismo, creo que era un poco ese es el lema del gobierno. Ahora lo cambiaron porque no les resultó eso, porque no, en la elección pero en los hechos no es así.
Yo le tengo Si no- menos si no miedo. gana Yo creo que Milei, el gana el peronismo va a existir kirchnerismo siempre, que el movimiento es republicano, ética institucional. Fíjate que al voto peronista no le importa ni la corrupción, ni si roban ni si no roban, es otro voto. Ese voto no es nuestro. Ese peronismo va a existir siempre y va a tener sus liderazgos, no sé si será, a mí me cuesta pensar que vaya a ser Kicillof, pero como ha administrado esta provincia, digo, lo único que nos falta es que llegue a ser presidente de la nación, también cuando fue ministro de Economía. Pero el peronismo va a existir siempre, veremos quién es el que viene a liderar esto. Nosotros estamos en la vereda de enfrente y las fuerzas republicanas se tienen que reconstruir, pero sin hipocresía. Por eso a mí me indigna mucho cuando le damos que hablar al kirchnerismo con tema de corrupción o coimas o todo esto. Entonces me parece que esas fuerzas republicanas, que son más acomplejadas cuando le pasan estos problemas, sí se tienen que regenerar. Y es ahí hay en el que entusiasmar espacio. al electorado, ¿eh? Porque también es cierto que hubo un gran porcentaje de No fue a ausentismo. votar. Digamos, en el Claro, proceso. no, De hecho, yo la sí persona- escuché, pienso que millones cantidad de gente no bonaerenses, votó, pero claro. necesitamos que nos vayan a apoyar al Congreso porque si no los extremos llevan y necesitamos que las fuerzas ¿Y más crees que va a ser sensatas- distinto en octubre que lo que fue septiembre en la provincia? Que va a haber más gente movilizada, Todas más estas gente discusiones- entendiendo que es importante participar. Y mira, estamos, si no participamos y por lo menos en una elección legislativa vamos a elegir quién nos gusta para las bancas, bueno, van a estar los que no nos gustan. Entonces me parece que la polarización en una elección legislativa justamente es el momento en el que nosotros podemos elegir Las fuerzas más chicas también lo que pueden nos entrar. gusta más, ¿no? Ir a votar menos por oposición bronca o con la nariz tapada. Ojalá puedan visualizar las alternativas que están buenas porque vamos a ir a ocupar bancas al Congreso de la Nación y tenemos que llegar al 27 sosteniendo lo que está bien. No, la Argentina no puede desestabilizarse de nuevo, el peronismo está ahí todo agazapado, sosteniendo lo que está bien, obviamente frenando al peronismo y al kirchnerismo y tratando de que surjan liderazgos que devuelvan la esperanza, ¿no? Ahí está. María Eugenia, te agradecemos muchísimo. A ustedes, Te un hicimos placer. hablar un montón. Un placer para mí, recién llegada, así que estoy con Bueno, toda ¿y la vas pila. a hacer algo más acá en la Bueno, ciudad? está el o- Spotán, escúchame, también claro. tiene un acontecimiento impresionante. Sí, vas a estar por ahí. Yo siendo del interior, además el Sí, valor decías que que sos de tiene Colón. esto, de Colón, provincia Sí, de Buenos provincia de Aires, Buenos así Aires, que revive todo nuestro interior de la mano del agro, industria, Sí. del campo, así que bueno, voy a ir a Vas a recorrer estar la expo. por sí. allá. Bueno, Sí. te agradecemos muchísimo A ustedes, esta muchas charla gracias. con Elico esta mañana.